Por mucho tiempo esta verdad no fue un secreto, fue una herida abierta. En los círculos más íntimos del estudio espiritual se susurraban relatos que desafiaban todo lo que nos enseñaron sobre el final. Allan Kardec no escribió un libro, transcribió un eco, el eco de las almas que acababan de cruzar la frontera de la muerte y que volvían, no para asustar, sino para recordar. Ellos narraron, con la claridad de quien ya no tiene nada que perder, lo que sucede en las primeras 3 horas después del último suspiro. ¿Qué siente una conciencia cuando el cuerpo ya no responde? ¿Qué es lo primero que ve un espíritu al descubrir que la muerte no existe? Solo la transición. Si alguna vez has mirado al cielo buscando una respuesta, si has sentido una presencia en el silencio, o si una parte de tu alma se niega a creer que todo termina aquí, este mensaje no es una casualidad. Es un reencuentro. Porque lo que estás a punto de escuchar no es una teoría, es un mapa del primer día del alma en la eternidad. Y quizás, al final, entiendas por qué algunas verdades no se aprenden, se recuerdan. Recuerda ese instante, justo antes del alba, cuando el sueño es tan profundo que olvidas quién eres. Así, de esa misma manera, el alma comienza su viaje. No es un portazo, sino un suspiro largo, una exhalación que libera el último lazo con la materia. La conciencia, lejos de apagarse como una vela, se enciende con una intensidad que el cuerpo jamás podría soportar. Es un desprendimiento, sí, pero no como quien se quita un abrigo. Es más bien como el río que por fin, después de un largo camino, se encuentra con el mar y siente la inmensidad llamándolo. En esos primeros instantes, la verdad de la muerte aún no ha florecido en la percepción. El espíritu, aún envuelto en los ecos de la vida, flota en un silencio espeso, observando un mundo que, de repente, ya no le responde. La vibración de la vida terrenal se vuelve un murmullo lejano, y el alma, por primera vez, siente el peso de su propia luz, su propia esencia desnuda, iniciando un despertar que cambiará todo lo que creía saber sobre sí misma y su verdadero propósito. En esta orilla entre dos mundos, la confusión es una niebla densa. «¡Oye, estoy aquí!», grita el espíritu con una voz que ya no tiene cuerdas vocales, un grito que es puro pensamiento. Intenta tocar un hombro amigo, sentir el calor de una mano amada, pero sus dedos atraviesan la piel como si fueran humo. Es un sufrimiento silencioso, una soledad que cala hasta los huesos del alma. ¿Por qué no me ven? ¿Por qué no me escuchan? La verdad es una pared invisible contra la que choca una y otra vez. Intenta seguir los pasos de su propia rutina, caminar por los pasillos de una casa que ya no es su hogar, buscando un anclaje, un sentido a esta nueva y extraña presencia. Es el primer encuentro con la impotencia del espíritu, una lección fundamental para la evolución que apenas comienza. La conciencia lucha por entender, por aferrarse a lo conocido, sin darse cuenta de que el verdadero reencuentro no está en el pasado, sino en el silencio que ahora lo envuelve todo, esperando ser descifrado. Hay almas que danzan en esta confusión durante lo que parecen días, semanas. El tiempo, al fin y al cabo, ya no es un tirano con reloj, sino un estado interior. El espíritu se levanta cada mañana en el lecho que ya no le pertenece, intenta beber un café cuya esencia ya no puede saborear. Es un fantasma de sus propias costumbres, un prisionero de la memoria. Este apego, esta negación a aceptar la muerte, no es un castigo, sino una consecuencia natural de una vida vivida de espaldas al espíritu. El propósito de esta etapa, aunque dolorosa, es permitir que el alma se canse de sí misma, que agote su propia resistencia. Es un proceso de purga, donde la verdad debe nacer desde adentro, no impuesta desde fuera. El silencio que recibe como respuesta a sus intentos es el maestro más severo y a la vez el más compasivo, pues lo obliga a mirar hacia su interior, el único lugar donde encontrará las respuestas que busca desesperadamente en un mundo que ya le es ajeno. Es aquí donde las enseñanzas de Kardec resuenan con una claridad asombrosa, no como una doctrina, sino como un eco de la propia experiencia del alma. Él nos susurró que este estado de perplejidad es una constante, un umbral que todos cruzamos. La vibración del espíritu, aún densa por las preocupaciones terrenales, lo mantiene anclado a la ilusión de la vida física. Cada pensamiento de negación, cada anhelo por lo material, fortalece las cadenas invisibles que lo atan a la orilla. El despertar no puede forzarse, debe ser una rendición.
Es el momento en que el alma, agotada de luchar contra su propia verdad, finalmente se detiene. En ese instante de quietud, una nueva percepción comienza a nacer. Es como si, tras una tormenta, el viento se calmara y por primera vez se pudiera escuchar el canto de un pájaro a lo lejos. Ese canto es la primera llamada a la siguiente etapa de su evolución. Una promesa de que la confusión no es el destino final. Y así, en esa pausa, en esa rendición forjada en el sufrimiento del no ser, la conciencia da un vuelco. La niebla no se disipa de golpe, pero permite que un primer rayo de luz se filtre, tenue, casi imperceptible. Es la luz de la propia alma que empieza a reconocerse. Ya no es yo en este cuerpo, sino simplemente yo. La muerte física empieza a ser aceptada, no como un fin, sino como una transición inevitable. El espíritu comienza a sentir que hay algo más allá del escenario que acaba de abandonar, una presencia sutil, una energía diferente que lo invita a alzar la vista. El propósito de esta confusión inicial se revela: despojar al alma de sus viejas vestiduras, de sus certezas prestadas, para que pueda continuar su viaje más ligera, más auténtica, hacia un reencuentro mucho más profundo consigo misma. El primer acto ha terminado, pero el telón apenas se levanta para revelar la verdadera naturaleza de la existencia. Pasadas las primeras horas, la niebla de la confusión no se retira con suavidad, se desgarra. Es un despertar brutal, como si un rayo de sol cayera sobre ojos que solo han conocido la oscuridad. De repente, el alma comprende, no con la mente, que ya no existe, sino con cada fibra de su ser. La palabra muerte florece en su conciencia, no como un final, sino como una verdad irrefutable. No tengo cuerpo, no hay ayer ni mañana. El pasado se convierte en un eco, un paisaje que se observa a lo lejos, y el tiempo se disuelve en un eterno ahora. Esta revelación es el primer gran impacto del espíritu, un bautismo en la realidad de la existencia inmortal. Es aquí donde el propósito de la vida terrenal comienza a ser cuestionado. La vibración de esta nueva realidad es tan potente, tan desnuda, que el alma se siente expuesta, como un árbol sin hojas en pleno invierno, esperando el juicio no de un Dios externo, sino de su propia e ineludible esencia. Es un momento de silencio absoluto, donde la única voz que se escucha es la de la propia verdad. En este nuevo estado, las emociones se liberan de la jaula del cuerpo. Ya no son sentimientos que se tienen, sino estados en los que se es. El amor se convierte en una luz que se irradia. El odio, el rencor, el egoísmo, por otro lado, se adhieren al espíritu como una costra oscura y pesada. Una energía densa que no se puede ocultar ni disimular. Si en vida un alma cultivó la amargura, ahora se encuentra sumergida en ella, bebiendo de su propia creación. No hay a quien culpar. El sufrimiento aquí es el reflejo exacto de la vibración que se emitió. Es la cosecha, el fruto del jardín interior que cada uno cuidó o descuidó durante su paso por la tierra. La conciencia se ve a sí misma sin filtros, y esta visión puede ser beatífica o aterradora. Este es el verdadero poder del espíritu, su capacidad de crear su propio cielo o su propio infierno a través de la energía que emana. Es un despertar a la responsabilidad total, sobre la propia evolución. Es entonces cuando ocurre lo que Kardec describió con tanta lucidez, el juicio íntimo. No hay un tribunal, ni un juez con barba blanca, ni un libro de cuentas. La única presencia en esa sala es la propia alma. Se ve a sí misma, por primera vez, sin las máscaras sociales, sin las justificaciones, sin las pequeñas mentiras que nos contamos para poder dormir por la noche. Es un espejo perfecto e implacable. Cada acción, cada palabra, cada omisión desfila ante la conciencia, no para ser castigada, sino para ser comprendida en su totalidad. El alma siente el dolor que causó, la alegría que inspiró, la esperanza que encendió o la indiferencia con la que hirió.
es un reencuentro con la propia verdad, y esta verdad, a veces, quema. Este es el momento más solitario y a la vez el más revelador del viaje del espíritu, donde el propósito de cada experiencia vivida comienza a dibujarse con una claridad sobrecogedora. Este juicio no es un evento, es un proceso. Es como si el alma se sumergiera en el río de su propia vida y sintiera cada corriente, cada remolino, cada piedra. El silencio ya no es de confusión, sino de una introspección tan profunda que el universo entero parece contener la respiración. En este estado de presencia absoluta, el espíritu se pregunta: ¿amé lo suficiente? ¿Fui fiel a mi propósito más elevado? ¿O me perdí en las sombras del miedo y el egoísmo? Las respuestas no vienen en palabras, sino en sentimientos, en una comprensión que trasciende la lógica. Aquí es donde comienza la verdadera evolución. El sufrimiento que emerge de esta revisión no es punitivo, es un fuego purificador que quema las impurezas, que ablanda el orgullo y que abre el corazón a la posibilidad del arrepentimiento genuino. Es la primera gran lección de la escuela del espíritu. Para avanzar, primero hay que reconocer dónde se está. Y tras este catártico baño de verdad, el alma ya no es la misma. El despertar ha sacudido sus cimientos. La energía que emana, esa vibración única y personal, se ha definido, se ha clarificado. Ya sea una luz brillante o una sombra doliente, ahora es auténtica. Esta vibración, como una firma energética, se convierte en su pasaporte para lo que viene después. Ya no es una cuestión de creencia, sino de afinidad. Como un diapasón que resuena con sonidos similares, el espíritu ahora está listo para ser atraído hacia los lugares y las conciencias que vibran en la misma frecuencia. El juicio íntimo no es una condena, sino una clasificación. Es el punto de partida que determinará qué paisajes verá el alma, qué presencias encontrará en su camino y cuál será la próxima lección en el infinito viaje de su evolución. Una vez que el alma se ha visto en el espejo de su propia verdad, una ley inmutable y soberana toma el control, la ley de la vibración. Imagina que cada alma es un instrumento musical que al final de la vida emite una única nota, clara y sostenida. Esa nota es la suma de todos sus amores, sus miedos, sus alegrías y sus tristezas. Es su firma energética, su esencia destilada. Esta vibración no es un juicio, es una afinidad. Como el aceite y el agua que no se mezclan, el espíritu es irresistiblemente atraído hacia los reinos y las conciencias que resuenan en su misma frecuencia. Lo que el alma ve, lo que siente, los paisajes que percibe y los seres que encuentra, no son un premio o un castigo, sino el eco perfecto de la canción que emana de su propio corazón. Esta es la más profunda verdad del más allá. No vamos a donde queremos, sino a donde pertenecemos por naturaleza vibratoria, un principio que Kardec exploró incansablemente. Para el espíritu cuya vida fue un himno de amor, de servicio desinteresado y de búsqueda sincera de su propósito, la transición es como un reencuentro esperado. Su alta vibración actúa como un faro en la inmensidad del océano espiritual, atrayendo hacia sí a otras luces afines. No hay soledad en este despertar. Son recibidos por seres luminosos, guías espirituales o familiares amados que partieron antes y que ya habitan en esferas de paz. Es un regreso a casa, una sensación de pertenencia que sana cualquier herida remanente de la muerte física. Estos espíritus elevados no son llevados a un cielo estático, sino a comunidades de aprendizaje y trabajo, lugares donde su evolución continúa en un plano de mayor conciencia. La alegría de este reencuentro no es el fin del camino, sino el comienzo de una nueva y emocionante etapa en su jornada de crecimiento infinito. Una prueba de que el amor es la fuerza más poderosa del universo. En la otra cara de la moneda, el alma que vivió alejada del amor, encapsulada en el egoísmo, el rencor o la indiferencia, emite una vibración densa y baja. Como un ancla pesada, esta energía la sumerge en un estado de soledad y confusión conocido como erraticidad. No es un infierno de llamas, sino un páramo gris y neblinoso creado por su propia mente. En este lugar, el silencio no es paz, es ausencia. El sufrimiento no es un castigo divino, sino la compañía constante de sus propios pensamientos y emociones no resueltas.
El alma se encuentra sola, rodeada de otras en la misma condición, pero incapaz de conectar, como una multitud de fantasmas que se ignoran entre sí. Es el exilio interior, la consecuencia directa de haberse exiliado del amor durante la vida. Es un estado de profunda introspección forzada, donde el espíritu debe confrontar la aridez del paisaje que él mismo ha creado. Esta niebla mental es un reflejo del estado interior del espíritu. El tiempo se vuelve un bucle, donde revive una y otra vez sus pesares, sus apegos y sus remordimientos. La verdad de su potencial divino está oculta bajo capas de energía estancada. Sin embargo, incluso en la más profunda oscuridad, la chispa de la conciencia no se extingue. La evolución es una ley universal que no se detiene. Este estado de erraticidad, aunque doloroso, tiene un propósito: llevar al alma a un punto de agotamiento tal que desde lo más profundo de su ser nazca el primer anhelo de luz. La primera pregunta sincera: ¿hay algo más que esto? Esa pregunta, ese primer movimiento del alma hacia algo diferente, es el primer paso para cambiar su propia vibración. Es la semilla del despertar que puede tardar lo que para nosotros serían siglos en germinar, pero que inevitablemente lo hará, pues ninguna alma está condenada a la oscuridad eterna. Así, cada espíritu encuentra su lugar natural en el vasto tapiz de la existencia post-mortem, no por decreto, sino por resonancia. La luz atrae a la luz, la sombra se congrega con la sombra, pero estos estados no son permanentes, son estaciones, no destinos finales. Son puntos de partida para una nueva fase de aprendizaje y evolución. La vibración de un alma no es una sentencia, sino un estado presente, una condición que puede ser transformada. Y la herramienta más poderosa para esa transformación, tanto para el espíritu errante en la niebla como para el que camina en la luz, es una fuerza que trasciende la muerte y que puede moldear la realidad a su alrededor. La fuerza del pensamiento. Un poder que muchos descubren con asombro y que a menudo los mantiene atados a la vida que dejaron atrás. En la dimensión donde ahora habita el alma, el pensamiento deja de ser una abstracción. Se convierte en una fuerza real, tangible, casi arquitectónica. Aquí, pensar es crear. Cada idea, cada recuerdo, cada temor, moldea el entorno del espíritu de una forma tan inmediata que al principio resulta sobrecogedora. Es como si el alma se descubriera a sí misma como un artista en un taller infinito, donde sus pensamientos son el único pincel y la realidad es su lienzo. Esta es una verdad fundamental que cambia todas las reglas del juego. La estabilidad del mundo material ha desaparecido, y en su lugar, el espíritu se encuentra en un paisaje que es un espejo directo de su estado interior. Comprender y dominar esta fuerza es uno de los mayores desafíos, y a la vez una de las herramientas más poderosas para la evolución. Pues en este nuevo reino, el alma no es víctima de su entorno, es la creadora del mismo. Sin embargo, para muchas almas, este poder se convierte en una jaula dorada. El apego a la vida que recién terminó es una fuerza magnética poderosa. El espíritu que amaba sus posesiones, su casa, su fortuna, utiliza la fuerza de su pensamiento para recrear versiones fantasmales de esos tesoros. Construye con la energía de su nostalgia las paredes de un hogar que ya no puede habitar, la forma de un cuerpo que ya no puede vestir. Este esfuerzo por aferrarse a lo que fue genera una profunda angustia y un constante sufrimiento. Es la agonía de quien intenta saciar su sed con un espejismo. Este apego material ancla al alma, baja su vibración y la mantiene prisionera en un bucle de memoria, impidiendo su despertar a las realidades más amplias y luminosas que la guardan. La lección aquí es dura pero necesaria. La verdadera posesión no reside en las cosas, sino en la libertad del espíritu. Aún más fuerte que el apego a las cosas, es el apego a las personas. El esposo que no suelta a su esposa, la madre que no se despide de su hijo, el amigo que se niega a partir. El espíritu, con la fuerza de su amor y su dolor, permanece orbitando alrededor de los seres queridos. Intenta en vano comunicarse, ofrecer un consejo, participar de sus vidas. Este acto, que nace del amor, se convierte en una fuente de sufrimiento para todos. El alma se angustia en su impotencia, y su presencia, aunque invisible, puede generar una carga energética en los vivos, una melancolía inexplicable, un peso en el ambiente. Es aquí donde los relatos recogidos por Kardec arrojan una luz de entendimiento, mostrándonos que el verdadero amor, después de la muerte, se expresa en el acto de liberar, de confiar en el propósito mayor y permitir que tanto los que se quedan
como los que se van, continúen su propia y necesaria evolución. Y es este apego intenso, esta concentración de pensamiento y emoción, lo que a veces rasga el velo entre los dos mundos. No se trata de fantasmas malévolos como en los cuentos de terror, sino de almas en un estado de profunda confusión y anhelo. Esa sensación de una presencia en una habitación vacía, un escalofrío repentino, un objeto que se mueve, o un sueño vívido y repetitivo con el ser querido que partió. A menudo son intentos desesperados de comunicación, gritos lanzados en un silencio que, del otro lado, no se rompe. La conciencia de los vivos apenas capta un eco distorsionado de esta llamada. Comprender esto transforma el miedo en compasión. No estamos siendo acechados, estamos siendo testigos del sufrimiento de un alma que aún no ha encontrado el camino a casa, que no ha aceptado la verdad de su nueva condición y sigue buscando un reencuentro en el plano equivocado. Por tanto, el poder del pensamiento se revela como un arma de doble filo. Puede ser la cadena que ata al alma a un pasado extinto o la llave que abre las puertas a su liberación. El viaje del espíritu en esta etapa consiste en aprender a reorientar esta energía formidable. Se trata de un desprendimiento consciente, de soltar las anclas del ayer para poder navegar hacia los océanos del mañana. Esta lucha interna contra el apego es el catalizador que impulsa el alma hacia el siguiente nivel de entendimiento. Cuando finalmente el espíritu, agotado de su propia resistencia, suelta las riendas de lo que fue, una nueva lucidez comienza a amanecer, preparándolo para una transición más profunda, para un aprendizaje consciente y para la verdadera paz que viene con la aceptación total de la muerte como un paso más en el sendero de la vida eterna. Cuando la última cadena del apego se disuelve, el alma exhala por primera vez desde que dejó el cuerpo. Es una respiración de pura esencia, una paz que inunda cada rincón de su conciencia. La transición, que comenzó con la confusión y pasó por el fuego del autodescubrimiento, entra ahora en una fase de lucidez serena. El espíritu comienza a aceptar su nueva condición, no con resignación, sino con una sabiduría incipiente. Los lazos materiales se desvanecen, no como pérdidas dolorosas, sino como lastres que se sueltan de un globo, permitiéndole ascender. Este es el verdadero despertar, el momento en que el alma deja de mirar hacia atrás, hacia la vida que fue, y por primera vez alza la vista hacia el horizonte infinito de la eternidad. La evolución ya no es un concepto, sino un camino que se despliega ante sí, lleno de un potencial que apenas comienza a comprender. En esta nueva claridad emerge un arrepentimiento de una naturaleza completamente diferente. No es la angustia confusa del apego, sino un pesar profundo y cristalino por las oportunidades de amar que se perdieron. El alma recuerda cada «te amo» que no se dijo, cada abrazo que se negó, cada palabra de perdón que el orgullo silenció. Siente, con una agudeza que atraviesa el ser, el peso de esas omisiones. Este sufrimiento no es un castigo, es una purificación, es la comprensión visceral de que el único propósito real de la existencia era el amor, y cada vez que se le dio la espalda, se traicionó a la propia esencia divina. Esta verdad, aunque dolorosa, es increíblemente sanadora, pues de este arrepentimiento puro y sincero nace el deseo más vehemente de reparar, de enmendar, de volver a empezar y esta vez hacerlo bien. Es precisamente en este momento de humildad y corazón abierto que el silencio se rompe. El alma, cuya vibración ahora es más sutil y receptiva, puede por fin percibir las presencias amorosas que siempre han estado ahí, esperando. Amigos espirituales, guías y mentores se aproximan, no con juicio, sino con una compasión infinita. Su luz es cálida, su bienvenida es un bálsamo para el espíritu cansado. Este reencuentro es una de las alegrías más profundas del más allá. Darse cuenta de que nunca estuvo solo, que incluso en la más densa oscuridad había manos extendidas esperando a que estuviera listo para tomarlas. Estas conversaciones, este intercambio de energía y sabiduría marcan el fin del exilio y el comienzo de la reintegración del alma a su verdadera familia espiritual, el inicio de una nueva etapa de su educación. Aquí, el espíritu descubre que el más allá
No es un destino final, ni un cielo de ociosidad, ni un infierno de castigo eterno como tantas veces imaginó. Es una escuela. Tal como Kardec lo describió, el mundo espiritual es un universo de actividad incesante, de trabajo y de aprendizaje. Se le invita al alma a estudiar las leyes universales, a comprender las causas de las pruebas que enfrentó en la Tierra, a analizar su propio viaje con la ayuda de mentores sabios. La muerta se revela no como una graduación, sino como la matrícula en un nuevo curso, uno mucho más avanzado. El propósito de esta escuela es preparar al espíritu para etapas superiores de existencia o, en muchos casos, para un regreso consciente al plano físico, armado con un mayor entendimiento y una voluntad renovada de acertar. Y así, después de un tiempo de aprendizaje y recuperación, muchas almas, movidas por un amor inextinguible y un profundo deseo de evolución, toman una decisión trascendental. Piden regresar. Piden la oportunidad de un nuevo cuerpo, de una nueva vida, de un nuevo comienzo. La reencarnación se presenta no como una condena a repetir el ciclo, sino como una bendición, una oportunidad sagrada para reparar los errores del pasado, para reencontrarse con almas afines y para pulir las facetas del espíritu que aún necesitan luz. Este deseo de volver a la tierra, de enfrentar nuevamente el sufrimiento y las limitaciones de la carne por un propósito mayor, es el acto de amor más valiente que un espíritu puede emprender. Es la conciencia tomando las riendas de su propio destino, en un ciclo infinito de muerte, despertar y renacimiento. ¿Y tú? Si tu alma pudiera susurrarte una sola verdad ahora mismo, ¿cuál crees que sería? Si esto tocó alguna parte de ti, deja un comentario. A veces lo que compartimos también despierta a otros. Suscríbete si sientes que aquí tu alma encontró una palabra que ya conocía. Y no te pierdas nuestro próximo encuentro. En él, caminaremos juntos por los senderos que el espíritu recorre después de este primer despertar, descubriendo cómo elige su siguiente viaje y por qué hay reencuentros que ya están escritos en las estrellas.